Bueno, yo soy Serafín González. Por un lado soy el presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural. Por otro, como doctor en biología, soy investigador científico del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del CSIC, donde llevo 36 años trabajando sobre el nitrógeno en los suelos y en los ecosistemas terrestres. La llanura de Alimia se encuentra justo en la cabecera de toda la cuenca fluvial. Ahí hay dos problemas básicos muy importantes relacionados con el agua. Una es la sobreexplotación del acuífero para el regadío, que provoca que los principales ríos se sequen sistemáticamente en el verano. Y el segundo es que en los últimos 22-23 años ha habido un crecimiento exponencial de la ganadería estabulada intensiva, hasta el punto de que en estos momentos habrá entre 78.000, 80.000 unidades ganaderas mayores de equivalencia, 80.000 UGM, en una superficie de unas 30.000, 35.000 hectáreas. Eso supone una carga muy importante, con una generación de residuos agroganaderos, purines y estiércol de gallina sobre todo, que no tienen suficiente superficie agraria útil para ser utilizado de una manera razonable. Entonces tenemos una masificación ganadera sin base territorial suficiente y en una zona que, pese a haber sido desecada, la laguna de Antela, sufre inundaciones recurrentes. Entonces, buena parte de esa superficie agraria útil está inútil durante varios meses al año. Entonces, esa carga ganadera está provocando dos problemas. El primero es que está aumentando los niveles de nitratos en las aguas superficiales y profundas, subterráneas, con efectos sobre la potabilidad del agua, que ha llegado a estar muy comprometida o incluso sobrepasándose los niveles legales en algunos ayuntamientos. Entonces tiene un efecto, contaminación por nitratos, aguas superficiales y profundas, efecto sobre el abastecimiento de la población, por esos problemas que plantean los nitratos de la metahemoglobinemia o enfermedad de los bebés azules, y también el problema de que ayuda a que se generen más nitrosaminas cancerígenas en el sistema digestivo humano. Ese es el problema por parte del nitrógeno. Por otra parte, esos mismos residuos ganaderos tienen unas concentraciones muy importantes de fósforo, y como se están gestionando muy mal, aparte de haber una sobrecarga, se gestiona muy mal, la Confederación Hidrográfica tiene desde hace por lo menos 14 años registros de que los niveles de fósforo disuelto en las aguas del río Limia llegaban a sobrepasar hasta en 90 veces los umbrales que indicaban un riesgo de eutrofización. Eso lo sabe como mínimo desde el año 2006. Y lo que ha estado sucediendo durante todos estos años es un arrastre de elevados contenidos de nitrógeno y también de fósforo, aguas abajo, lógicamente, donde se encuentra el embalse de As Conchas, un embalse hidroeléctrico. Por su propio sistema no favorece la regeneración del agua, la renovación del agua, y esos elevados niveles de nitrógeno y sobre todo de fósforo están provocando una eutrofización galopante en las aguas del embalse, en el que las cianobacterias que se están desarrollando son de la especie Microcistis aeruginosa. Esa especie genera una hepatotoxina 100 veces más peligrosa que el cianuro. Un consumo, una intoxicación aguda puede provocar directamente la muerte, y una intoxicación crónica está relacionada con un incremento de los cánceres de hígado. Es raro que una persona beba esa agua por el aspecto tan desagradable que tiene, pero lo pueden beber los animales y morir. Y además la inutiliza también ese agua para actividades recreativas, sea navegación o sea baño. Esos son los principales problemas derivados de esa sobrecarga ganadera justo en la cabecera. Una cosa importante es que aunque el embalse de As Conchas o aguas abajo, el de Lindoso, en territorio español ese agua no se utiliza para abastecimiento humano, en Portugal sí. Hay varios ayuntamientos, varias freguesías en Portugal que en determinados momentos cogen agua del río Limia, que pasa por esos embalses y que puede llevar a unos niveles elevados de hepatotoxina de la cianobacteria.
Esa hepatotoxina se llama microcistina, ¿no?, que es muy difícil de depurar. Esa exportación de contaminación aguas abajo supone un incumplimiento del convenio de Albufeira entre Portugal y España en cuanto a la regulación de los niveles hídricos y la calidad de las aguas. Hay una manera muy gráfica de explicarlo. En Alimia, la carga ganadera existente, de acuerdo con esas tablas de conversión que hay, equivale a una población humana de entre 1.300.000 y 1.500.000 personas. Eso supone la mitad de la población de Galicia, concentrada en solo el 1% de su superficie. Entonces hay una sobrecarga ganadera y además hay una muy mala gestión de esos residuos ganaderos, porque, como decía, la llanura de la Limia se inunda recurrentemente en los inviernos y las primaveras lluviosas, y durante años ha habido acúmulos gigantescos de estiércol de gallina, gigantescos, hablamos de 600 o 700 toneladas, a la intemperie, lloviendo todo el año en una zona inundable, que todo el contenido en nitratos solubles, en fósforo y también en antibióticos, hormonas, estaba pasando directamente a los cursos y masas de agua. Nosotros tenemos fotografías en algunos lugares en el que la única tierra emergida son montones de estiércol de gallina. Eso es una pésima gestión de esos residuos ganaderos y además una sobrecarga muy grande, que agrava el problema, ¿no? Hay dos problemas. Por una parte, hay una generación excesiva. Por ese motivo, desde la Sociedad Galega de Historia Natural llevamos 12 años pidiendo una moratoria para la instalación de nuevas granjas o ampliaciones de las existentes. Se lo hemos pedido casi en medio centenar de ocasiones a la Administración autonómica, sin éxito. Mientras tanto, los niveles de nitratos en las aguas seguían aumentando, ¿no? Nosotros estamos pidiendo esa moratoria, es algo imprescindible. Tenemos un problema muy grave, mientras no empecemos a resolverlo, como mínimo no empeorarlo más, parece lo más prudente. Lo segundo, esos residuos ganaderos se deberían de gestionar de una manera adecuada, nunca sobrepasando las dosis recomendadas de fertilización, aplicarlo en los momentos en los que por la fase de cultivo sea lo más adecuado, y si no, mientras tanto, estabilizarlo y almacenarlo. Pero el problema es que la superficie agraria útil no es suficiente para absorber esa cantidad de residuos. Durante algún tiempo, porque la Confederación Hidrográfica del Miniosil le encargó a unos compañeros del CSIC de Granada un análisis para ver cuál era el origen de esa contaminación por nitratos, ese estudio demostró claramente que no eran los fertilizantes inorgánicos que utilizan los agricultores, sino que solo había dos orígenes posibles: o aguas residuales urbanas poco depuradas, o un exceso de carga de nutrientes de residuos agroganaderos. Pero la explicación es muy sencilla. En la llanura de la Limia viven menos de 20.000 personas en la actualidad, menos de 20.000. La carga ganadera equivale casi a 1,5 millones de personas. Aunque todas las aguas residuales urbanas de la Limia no se depurasen, nunca supondrían tanto problema como la carga ganadera. Y lo que es cierto es que la mayor parte de la población se concentra en Xinzo de Limia, que tiene una depuradora desde hace años y además recién remozada. O sea que el origen es claramente la carga ganadera y esa mala gestión de los residuos. Lo que se ha hecho siempre es utilizar esos residuos ganaderos como fertilizantes, como estiércoles. Pero el problema es que ahora esos animales no se alimentan en el campo de lo que produce el campo y le devuelven los residuos en forma de fertilizantes o los fertilizantes en forma de residuos, sino que hay una carga ganadera enorme que se alimenta en un 85% con piensos importados, con lo cual el problema de la alimentación lo tienen resuelto, por eso puede haber tanto, pero lo que no tienen resuelto es el problema de la gestión de residuos. Y ahí es donde está, hay demasiados y muy mal gestionados durante mucho tiempo. Bueno, en principio negando el problema, que es lo habitual, escondiendo la cabeza como el avestruz. Entonces intentando derivar que el origen no era de esa carga ganadera, sino que podía ser las aguas residuales mal depuradas, urbanas,
lo cual los datos demuestran que no es así y además simplemente esos cálculos de cuál es la carga humana y la carga ganadera que genera esos residuos. La primera reacción fue de negación y luego cuando, de negación, pero aún así cuando hicimos público nuestro informe sobre el estudio del CSIC se movió algo. A partir de ese momento, hace 5 años, se empezó a mover algo y entonces empezaron a desaparecer los grandes estercoleros al aire libre que durante años habían estado con total impunidad. Se empezó a mover un poquito porque fue bastante escandaloso que ellos no fueran capaces de identificar dónde estaba el problema y se lo dijéramos nosotros con total exactitud, porque estaba a la vista de todo el mundo, pero todo el mundo miraba para otro lado. Entonces hubo algún cambio en esa gestión, pero sigue habiendo una carga excesiva. A raíz de nuestras declaraciones al respecto, de insistir que el origen del problema es ganadero, pues la Asociación de Empresarios Ganaderos y Agricultores de Alimia, ADEGAL, me remitió personalmente a mí y a otro compañero del MEL, a Manuel García, nos remitió un burofax intentando intimidarnos, diciendo que deberíamos dejar de decir hechos no demostrados, falseados, distorsionados, que perjudicaban la imagen y el buen saber de sus asociados y que dejáramos de decir y utilizar esos datos sesgados. Amenaza de que estudiarían una denuncia que estaban ya considerando con un bufete de abogados de Madrid. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, los datos que nosotros manejamos son oficiales, sea de la Consellería de Sanidad, sea de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, o sea de estudios publicados por investigadores gallegos, a menudo con cofinanciación o bien de la Xunta de Galicia o de la propia Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Esos son los datos que nosotros manejamos y la interpretación la hace pues alguien como yo, que lleva 35 años trabajando sobre nitrógeno y que es el responsable del laboratorio de isótopos estables de este instituto. Mi cualificación profesional para analizar, discutir y explicar esos datos está fuera de toda duda. Lo que yo digo se ajusta a la realidad y, si no, que alguien se atreva efectivamente a denunciarme y a decirme en qué estoy equivocado, porque hasta ahora nadie ha sido capaz de decir este dato es erróneo, este dato es falso o este dato está mal interpretado. Por algo será. Yo, a fin de cuentas, estoy en una posición bastante ventajosa. Soy un investigador científico del CSIC, dependo directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Madrid, no estoy supeditado a las amenazas o a las coacciones que puede tener otra gente, o gente que vive sobre el terreno, porque hay que tener en cuenta que Coren es la principal empresa de la provincia de Ourense. La menciono porque directa o indirectamente está detrás del orden del 80%, el 85% de todas las granjas que hay en la línea. Entonces, sean suyas de asociados o le compre la producción, tiene que ver con eso. Entonces, es un motor económico importante y tiene pues, un poder de influencia sobre los ciudadanos que allí trabajan, sobre los medios de comunicación provinciales vía publicidad, etc. Entonces, sí, mucha gente no se atreve a manifestar esa opinión y esos problemas, aunque en algunos casos el agua de sus pozos no es potable. Porque además luego hay esos intereses económicos y luego los vecinos, que uno tiene granja, etc. Siempre están jugando a través de esa presión y también de esa propaganda directa o indirecta a través de esta asociación ADEGAL, diciendo que todo está muy bien y oponiéndose a las medidas para resolver el problema. Entonces, su poder es muy importante, el poder económico, y entonces todo el mundo se puede sentir un poco intimidado, insisto.
Algunos otros tenemos más ventajas por nuestra posición laboral. Lo primero que hay que hacer, pero ya, ayer mismo, es declarar una moratoria y no autorizar la construcción de nuevas granjas ni la ampliación de granjas ya existentes en toda la cabecera del río Limia. Eso incluye la llanura y también las sierras que lo rodean. No se debiera autorizar ninguna ampliación ni granja nueva. Esa es la primera medida. La segunda, intentar una reducción paulatina lo menos traumática posible de esa carga ganadera, derivándola hacia una producción más sostenible, integrada, una producción ecológica, e intentar llevando esa carga ganadera a unos límites asumibles por el territorio y apostar por ese otro tipo de ganadería. Cuando en ocasiones la gente nos dice es que estáis en contra de todos, es que estáis en contra de la ganadería. Eso es completamente falso. La Sociedad Galega de Historia Natural tiene acuerdos de custodia del territorio con ganaderos en extensivo en la Limia, a los cuales incluso les cede gratuitamente algunas de las parcelas que tenemos alquiladas. Estamos demostrando que eso es social, económica y ambientalmente posible. Entonces el modelo al que hay que ir es hacia ese, no a estas granjas industriales, a estas fábricas de carne, e ir cambiando el modelo, si no, no va a mejorar. Lo dijimos por escrito desde hace 12 años, y en los últimos 12 años los niveles de nitrato han ido empeorando continuamente. Podemos empezar a resolver el problema o podemos dejar que aún se